Otra de las áreas en las que debemos soportar nuestra vida es nuestra área emocional. Debemos saber que estamos hechos de varios componentes, que estamos conformados por varios componentes y uno de ellos es nuestras emociones. Entonces debemos reconocer que somos seres emocionales, que ellas están con nosotros, viven con nosotros y hay que tener en cuenta algunas cositas. Vamos a comenzar a hablar que las emociones hacen parte de nuestra vida, es lo primero que hay que conocer, que hay un estado emocional en el que nos sostenemos principalmente y eso también lo vamos a descubrir. Hay otro aspecto que hay que tener en cuenta y es que las emociones son mensajeras, ellas siempre vienen a nosotros con un mensaje, con una razón de ser. Y hay otro aspecto que es clave que ustedes conozcan y es que no debemos por nada en la vida tomar decisiones basados en emoción, en picos, en emociones, en un estado de efervescencia, por decirlo. Si es porque estamos muy tristes o porque estamos muy alegres o porque tenemos mucha rabia, a veces ese tipo de emociones nos ponen un velo en nuestros ojos y no nos dejan ver más allá. Es decir, que no podemos discernir, o sea, anulamos nuestra visión, anulamos la posibilidad de tomar decisiones acertadas. Entonces eso es bien importante. Hay personas que están en un estado emocional tan elevado, tan fuerte, que toman una decisión que ya cuando se relajan, cuando viene la tranquilidad, cuando la emoción ha fluido por todo su ser y lo ha abandonado, se ha ido, eh, llegan a pensar que cometieron el error más grande de sus vidas, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta, estos aspectos, para hablar de este tema que a mí me encanta porque las emociones deben estar, no las podemos controlar, eso es imposible, pero sí las podemos gestionar, sí podemos hacernos amigas de ella, ir buscando cómo nos comportamos, eso se trata de hacer un trabajo consciente, de hacer una inmersión en cada uno de nosotros e ir identificando cómo es que las emociones llegan y cómo se comportan en nosotros y qué las están representando, qué las está produciendo en cada uno de nosotros. Dice Daniel Goleman que al menos el 80% del éxito en la vida adulta depende de la inteligencia emocional, de aplicar la inteligencia emocional, de desarrollarla, de descubrirla, de saber cómo yo me comporto y adicional a esto, saber cómo se comportan las otras personas cuando están en un estado emocional predominante. Entonces, todo esto hace parte de un trabajo profundo que debemos hacer día tras día, reconocernos, saber cómo nos comportamos, qué dicen las emociones que nos quieren decir, porque les decía al comienzo, las emociones son mensajeras. Entonces, empecemos hablando de esto. Cuando llega una emoción, alegría, rabia, tristeza, hay personas que se mantienen en unos estados profundos de depresión. Hay que saber qué es lo que esas emociones nos quieren decir, cómo o qué nos quieren comunicar, porque ellas están comunicando con nosotros. Y hay algo que yo le he llamado modo analizando mis emociones. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que saber que si hay unas emociones que se exasperan, ¿qué las produce? ¿Cómo me comporto? ¿Qué decisiones tomo cuando ellas están presentes? Y allí vamos a tener, como se puede decir, la sartén por el mango. Es decir, si yo estoy consciente de que soy susceptible de desarrollar algún tipo de emoción en ciertos momentos, entonces debo, cuando estoy en estados de tranquilidad, poder identificar qué la produce y saber cómo la voy a gestionar en ese momento. Yo no puedo evitar que la emoción me llegue, porque estoy muy alegre, o porque hay una situación, una conversación que me está irritando, me está molestando. Entonces yo tengo que saber cómo voy a actuar en esos momentos, si me alejo de ese espacio que me está haciendo daño, si tomo distancia con ciertas personas, si dejo de ir a ciertos lugares, bueno, en fin. Cada quien vamos a definir y a decidir cómo vamos a gestionar esas emociones y cómo vamos a permitir que yo sea quien domine mis emociones, quien las gobierne, quien las gestione, quien decida cómo me quiero sentir y no que ellas hagan fiesta conmigo y yo tome decisiones y haga cosas que al final tengan que llevarme al arrepentimiento. Esta es un área preciosa, hay que entrar en ella, hay que conocer mucho más y entonces vamos a seguir hablando, así que no se les olvide seguir la página @PaoRojasGroup, estos perfiles en Instagram, en Facebook, en YouTube y vamos a seguir hablando de este tema que a mí me apasiona porque sé que allí hay una verdad que todos debemos descubrir, tener, conocer, es una información primordial para todos nosotros. Entonces, síganme y sigamos trabajando en nuestras emociones, en nuestro interior, en nuestro ser y nos encontramos en una próxima ocasión. Comparte porque sé que esta información puede ser muy útil para alguien más. Que tengan un gran día. Hasta pronto. Chao, chao.